Bueno, Germán, estamos de vuelta. Jorge, ¿cómo estás? Una vez más, estamos por acá. Bien, ya feliz de que se acabó la comedera de final de año. Ya estoy bastante empacado. Subiste de peso. Pero bueno, ¿cuál va a ser el tema de hoy entonces? Hoy vamos a hablar Cuéntanos. de lo que son las pymes y el comercio electrónico, el e-commerce en México. Pero bueno, antes de comenzar de lleno al tema, estuviste en un evento en México hace poco sobre el TEMEC o el USMCA o CUSMA, dependiendo de qué país tienen su nombre diferente, ¿no? Curioso. Todos lo llaman de una manera diferente, pero se refiere a lo mismo. Sí. Es el Tratado de Libre Comercio Ujú. entre Canadá, México y Estados Unidos. Y sí, estuvimos ya hace, no sé, como 2 meses Claro. en este evento. En esta oportunidad le correspondía a México y en Ujú. particular fue la Secretaría de Economía que organizó todo el evento. Cada año, de acuerdo al Tratado de Libre Comercio que tienen firmado, uno de los países es el encargado de organizar un evento para reunirse los tres países y discutir diferentes temas que se han escrito y en los que se han comprometido en ese acuerdo de libre comercio. En esta oportunidad entonces le correspondió a México la organización y nosotros fuimos escogidos por Canadá como uno de los representantes De la comitiva. de la comitiva, esa es la palabra correcta, Justo te de iba a la preguntar, comitiva canadiense. ¿quiénes son los jugadores o las personas invitadas ahí? En este caso fuimos nosotros, había gente del gobierno también, de los tres El, países. Eran miembros del gobierno, eran los representantes de los departamentos o de los ministerios de relaciones ¿no? internacionales Ujú. y de comercio de cada uno de los países. Pero como el objetivo del acuerdo es fomentar las pequeñas y medianas empresas, entonces buscaban precisamente eso, pequeñas y medianas empresas de los tres países, Okay. y en particular que hubiese experiencia, bien sea con el desarrollo de la financiación, el desarrollo y el apoyo económico Ujú. para las pequeñas empresas, experiencia relacionada con el comercio electrónico, y también estaban buscando empresas que fueran manejadas directamente por mujeres, ¿no? Okay. Porque dentro del acuerdo de libre comercio el objetivo que tienen es desarrollar bueno, las pequeñas y medianas empresas, Las pymes. las pymes, desarrollarlas, pero prestando, haciendo énfasis en las que son manejadas por mujeres, ¿no? Okay. Todos sabemos que en los tres países y en particular, de hecho, en México hay un gran número de pymes que son en realidad manejadas por mujeres que son cabeza de familia, ¿no? Muchas madres solteras. Entonces se entiende que ese es uno de los puntos que hay que desarrollar. El otro punto a desarrollar es el de la financiación, ¿no? Porque las pymes tienen limitado acceso a la financiación. El objetivo del Tratado de Libre Comercio es fomentar de alguna manera, facilitar el acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas. Entonces fue un evento muy interesante, la oportunidad de conocer, de escuchar, ¿no? Casos de éxito de diferentes personas, de diferentes empresas que han sido capaces de, desde su país, exportar a uno de los otros dos países, cómo lo hicieron, ¿no? Y bueno, en realidad, no solo cómo lo hicieron, sino también el apoyo que recibieron por parte de cada uno de los gobiernos. Y espero que estés bien de los ojos. Sí, no sé si me cayó polvo que aquí, pues estoy hace rato viéndote borroso. Fue muy interesante, fue muy interesante. enriquecedor, fue la oportunidad de conocer, ¿no? Otras empresas, otras personas, entender cómo es que
otras empresas han logrado entrar a cada uno de los diferentes mercados. Okay. Entonces Okay. fue muy positivo. Muy positivo el evento. Y ahorita, bueno, tocaste diferentes puntos sobre las pymes y los, digamos, retos que se enfrentan o sobre el panorama en general de las pymes en México, ¿no? Sí. Bueno, en este caso porque se habló de México. Una de las cosas que tocaste allí era la financiación y la asesoría que se les da. De hecho, no sé si tuviste oportunidad porque lo leímos en una de las notas que salió en Forbes México, que decía que la mayoría de las pymes no reciben la aprobación para financiación porque no tienen la asesoría suficiente o no están preparadas para el momento de solicitar ese financiamiento. Sí. No sé si recuerdas el nombre de la persona, creo que era Claudia Schumann de Creditaria México, de la entrevista. Pero aparte de este tipo de retos, ¿recuerdas alguno de los otros retos que había? Bueno, el tema de la financiación es definitivamente una limitante para las pymes, no solo en México, sino también en Estados Unidos y en Canadá. Pero en México en particular, y esto lo expresaron varias personas durante los diálogos que tuvimos. La interpretación que tengo, la manera como lo entiendo es hay falta de conocimiento con respecto al crédito, lo que hay disponible para las pymes en cuanto a crédito. Pienso que también hay como miedo con respecto a endeudarse, ¿no? Entonces eso en cierta forma crea una barrera. Y creo que las tasas de interés, ¿no? El costo que tiene el crédito en particular en México para una pyme es una barrera también de acceso al crédito, pero definitivamente se sabe, ¿no? Hay evidencia que muchas empresas no saben aplicar, no saben hacer el papeleo correcto para poder tener la aprobación a un crédito. Sí. Y el crédito se necesita porque una vez se comienza a crecer, pues no se tiene el flujo de caja necesario para poder apoyar ese crecimiento, ¿no? Sí. Entonces el crédito es importante para poder crecer, y en muchos casos ese flujo de caja es necesario para poder exportar. Entonces estamos hablando del libre comercio entre los tres países, pero sí se necesita flujo de caja en muchos casos para poder exportar. Depende también obviamente del producto que se maneja, ¿no? Claro. Y estamos hablando de casos en general, o sea, no estamos hablando, claro que hay excepciones, hay quienes sí no necesitan un financiamiento o una inversión externa, y que les empieza a funcionar todo desde el día 1, genial, pero la mayoría de los casos, o según a lo que decía de hecho esta nota, es que muchos de ellos no pasan dentro de los primeros años, creo que dentro de los primeros 7 años. ¿Por qué? Porque no tienen ese sustento, Sí, muy cierto, ¿no? Que la mayoría de las pymes que comienzan en un periodo de 7 años o continúan o mueren, pero la mayoría en realidad mueren y no continúan creciendo, ¿no? Básicamente desaparecen. Entonces es un ciclo de vida relativamente corto. Y algo que es importante tener en cuenta es la importancia de las pymes dentro de la economía de los tres países, ¿no? Claro. Un poquito más en México, pero la realidad es que la mitad de la economía, tanto en Estados Unidos como en Canadá y en México, y recuerdo que la cifra en México es 52%, sí. Está movida por las microempresas, las pequeñas y las medianas empresas. Así es. ¿No? Entonces, las pymes definitivamente tienen una importancia muy grande en todo el mundo, ¿no? Y en particular, bueno, estamos hablando de estos tres países. De esta zona geográfica. Correcto. Y sobre el tema de asesoramiento y la visibilidad que tienen sobre las herramientas que les pueden ayudar a seguir creciendo su negocio, a trabajar, también está incluido la parte del comercio exterior, del comercio electrónico. Bueno, también está el comercio exterior, ¿no? Pero el comercio electrónico, que era uno de los puntos que platicábamos, que dentro de en los tres países es algo muy importante, pero muchas veces tienen ese desconocimiento de cómo pueden explotar su
esa capacidad o ese potencial que el potencial del e-commerce para su negocio. Correcto. Pero un comentario, volviendo al tema, al lapsus linguis del comercio exterior. Uno de los inconvenientes, o no de los inconvenientes, pero obstáculos que las pymes tienen para poder aprovechar las ventajas del Tratado de Libre Comercio es precisamente el desconocimiento de lo que tienen que hacer desde el punto de vista comercial exterior, claro. Las legalidades, ¿no? Todo el tema impositivo, porque en algunos casos no todo está exento de impuestos, ¿no? Hay mucho desconocimiento en cuanto a lo que se debe hacer. Todo está documentado, toda la información está disponible. Desafortunadamente, el usuario en general no es consciente que esa información está disponible. Lo que entendí es los gobiernos, y lo he visto en la página de Canadá, los gobiernos han puesto a disposición la información a todos los usuarios. Lo que pasa es que de pronto no se consulta o no se busca la información, entonces la gente no sabe cómo acceder a esas ventajas que hay desde el punto de vista de comercio exterior. Sí. Pero desde el punto de vista de comercio electrónico sabemos que hay un potencial muy grande, no solo para México, más grande en México, pero también lo hay en Estados Unidos y en Canadá, ¿no? Sí. El dato es la participación o el porcentaje que tiene de las ventas en el comercio electrónico en México es el 9%. De las ventas totales, el 9% de las ventas son a través del comercio electrónico, el resto son medios tradicionales de ventas. Y creo que tú sabías, después del 9% está proyectado a crecer ¿hasta cuánto? Hasta el 12% para el año 2027. Correcto. Pero no es muy diferente en el gran esquema de las cosas a lo que tiene Canadá. Canadá tiene alrededor del 14%. Hay un poquito más de diferencia con Estados Unidos, que es el 21%. Pero, o sea, igual estos tres estamos atrás de Corea del Sur, que tiene el 24% a través del comercio, del e-commerce. Y, bueno, también está proyectado a seguir creciendo. Y Lee tiene experiencia en eso, curiosamente. O sea, lo hemos visto en primera mano y hemos tenido clientes que pues, están dedicados a eso también, ¿no? Definitivamente. Y el punto interesante es, las economías van a seguir creciendo. Entonces, las ventas van a crecer únicamente por el crecimiento de la economía. Pero adicional a ese crecimiento de la economía, el mercado electrónico tiene el potencial de crecer. Y si utilizamos como un proxy lo que sucede en Corea, en Corea del Sur, bueno, pues entonces podríamos llegar del 9% que hay en México al 24% que hay en Corea del Sur. Entonces, definitivamente hay un potencial no solo para las pymes, las empresas en general, pero para las pymes de apoyarse en el comercio electrónico para incrementar sus ventas y su participación. Y ahorita que comentábamos lo de, bueno, que tenemos experiencia en Lead también, nada más para mencionarlo, también hay una parte del negocio que se va a estar dedicando o va a tener más énfasis en la parte del e-commerce aquí, del comercio electrónico. Se está trabajando más en eso, en desarrollarlo. ¿Por qué? Porque va agarrando más y más importancia en el mercado, ¿no? En México, ¿recuerdas los nombres de quiénes son los mayores jugadores? Hay unos 6 más o menos que son los tops. El comercio electrónico básicamente es, dejando a un lado Marketplace, estamos hablando Walmart, Costco, Mercado Libre, Amazon, Coppel, creo. Coppel es de los grandes. AliExpress también está ahí metido. Y bueno, no son los únicos, ¿no? Hay muchos más, pero esos son los que están como que con la mayor parte con la mayor presencia desde ese punto de vista de comercio electrónico, y sabiendo que hay otros retailers en México que están creando su propio marketplace, y se vuelve esa otra plataforma, ¿no? Para poder vender
los productos. Sí. Y lo que es interesante es que muchos de ellos los medios que utilizan para crear conciencia sobre su producto o para hacer su marketing, cada vez se centra más en las redes sociales. El uso de redes sociales en México bueno, en todo el mundo el uso de las redes sociales es bastante fuerte y sigue creciendo. Pero en México definitivamente el que no tiene WhatsApp no se va a perder, ¿no? Sí. Una factura se recibe por WhatsApp, no se la entregan a uno en papel. Si se quiere llamar a alguien, no es por teléfono, se utiliza WhatsApp, ¿no? Y Instagram, Facebook. Sí, claro, que son lo normal, ¿no? Pero sin el contraste grande en México sí es, bueno, un WhatsApp, o bueno, te lo mando por WhatsApp, o cuál es el WhatsApp de tu negocio, ¿no? Y algo que es interesante es que uno recibe a través de WhatsApp mercadeo, sí, ¿no? Marketing por parte de las empresas. Apenas logran tener el número de teléfono, ya es seguro que uno comienza a recibir mensajes de otros en WhatsApp. En lo personal, no soy fan. A mí tampoco me gusta eso. No soy fan para nada. Pero es una realidad. Sí, yo sí no soy de comprar de todas maneras casi nada. Pero bueno, volviendo al tema de las pymes y el e-commerce. Como mencionamos, podemos ayudar también en la parte del e-commerce, pero también no es lo único o no es la única información a la que pueden tener acceso las pymes. También necesitan muchas veces asesoría en cuanto a qué tipo de sistemas utilizar. Se van con el más grande y caro porque es el nombre que reconocen, pero probablemente no sea el adecuado. Entonces habíamos platicado que cuando se trata de hacer una recomendación de un WMS, de un ERP o de otros tipos de sistemas. Nuestro apoyo a las pymes, también a cualquier otra empresa, pero en particular a las pymes, es toda su infraestructura tecnológica para poder fomentar las ventas desde el punto de vista del comercio electrónico. Claro. ¿No? Las diferentes plataformas para poder vender online y recomendaciones relacionadas a lo que las mejores prácticas, lo que deberían hacer en la medida que la compañía va creciendo y que las ventas van creciendo. Esas son las recomendaciones y el apoyo que nosotros podemos prestar a las diferentes empresas. Claro. Entonces, aparte de todo esto que comentamos ahorita, bueno, decimos el asesoramiento en cuanto a la operación de sus negocios, qué servicios tienen, qué otra cosa se platicó en el evento o qué otras cosas se han dicho de conocimiento que tienen que tener. En el evento algo interesante fue haber hablado acerca de la financiación, ¿no? Y uno de los casos de éxito presentados fue lo que está haciendo Mercado Libre. Personalmente me pareció muy interesante, de hecho, aprender que Mercado Libre, dentro de su plataforma de negocios con las diferentes empresas que están vendiendo a través de Mercado Libre, y bueno, obviamente se organizaron desde el punto de vista legal y fiscal en México para poder ofrecer crédito a quienes están vendiendo a través de la plataforma. Entonces me pareció muy interesante que Mercado Libre es capaz de ofrecer financiación a estas pequeñas empresas sin ningún estudio de crédito previo y, digamos, sin esas dificultades que podemos llamarlas de esa manera. Para una empresa pequeña, el crédito está disponible para esas empresas y es con base en las ventas que están teniendo en la plataforma. Okay. ¿No? Entonces Mercado Libre sabe, si la empresa A está vendiendo X cantidad de dinero, ellos pueden calcular cuánto con base en esas ventas le pueden prestar con facilidad y se sabe que el dinero va a llegar a través de Mercado Libre. Entonces, de hecho, es un préstamo muy bien garantizado. Está garantizado por las ventas que Mercado Libre, en cierta forma, está siendo el intermediario y está recibiendo el dinero directamente del comprador, ¿no? Okay. Entonces, es un modelo muy interesante que definitivamente fomenta
el desarrollo de las pymes desde el punto de vista financiero. No solo los están apoyando desde el punto de vista ventas, ¿no? de comercio electrónico. Entonces, me pareció un modelo muy, muy interesante, ¿no? Y no solo Mercado Libre como empresa que está financiando, sino también como 3PL, ¿no? Porque tanto Mercado Libre como otras empresas y en general el mercado de los servicios tercerizados en México está muy bien desarrollado, ¿no? Es muy grande, la geografía del país es tan grande que obliga a las empresas a depender de estos servicios tercerizados que funcionan a una escala diferente comparado a lo que tenemos en Canadá o en Estados Unidos, ¿no? Pero más sobre ese tema en nuestro podcast anterior, donde lo pueden ver. La parte geográfica. La parte geográfica. Pero lo interesante es, en México, un 3PL puede ser una microempresa, porque puede ser una persona, un individuo que tiene literalmente una motocicleta que utiliza para hacer, ¿no? La distribución de pedidos para otra empresa, claro, ¿no? Y un ejemplo de eso es Rappi, ¿no? Con comidas, ¿no? Rappi ha crecido de esa manera, es individuos que están haciendo la distribución. Ellos no son una microempresa, son empleados de Rappi, pero ese concepto de un individuo que presta un servicio de transporte y distribución utilizando literalmente su motocicleta o un vehículo pequeño existe en México. Y las pymes, para poder garantizar la distribución, especialmente fuera de la zona en la que ellos se encuentran, pues tienen que confiar y contar con un servicio tercerizado, ¿no? Y en la medida que una empresa crece y que el inventario comienza a crecer, bueno, pues hay que almacenarlo en algún lugar, y pues el primer paso que uno debe tomar es un servicio tercerizado, ¿no? Porque no tiene sentido hacer una inversión en un almacén gigante cuando no se tiene el inventario para poderlo llenar. Claro, y ahorita dices, no tiene sentido, pero de repente puede haber aquellos que dicen como que no, creo que sí lo vamos a lograr y creo que esta es la mejor opinión, y puede ser o puede no ser, pero siempre es bueno tener la opinión de algún experto, de alguien que esté, que lo vea más seguido, ¿no? Claro, y de hecho nosotros tuvimos esa experiencia ya en más de una oportunidad con clientes en Estados Unidos que entran en un compromiso de manejar una bodega, un almacén que ellos son conscientes es mucho más grande y tiene una capacidad mucho más grande de la que en realidad ellos requieren, y nuestra ayuda a esos clientes ha sido el apoyarlos para poder utilizar esa capacidad adicional y manejarla como si fuesen un prestador de servicios tercerizados, ¿no? Y es algo muy, muy interesante en cuanto a la toma de decisiones y bueno, lo que te arroje el contexto, ¿no? Que se esté viviendo. Ahorita los pronósticos son de que todas las economías van a seguir creciendo constantemente, las que estamos hablando ahorita. Conforme crecen las economías, obviamente van a seguir creciendo el mercado de las pymes. Entonces hay mucho potencial, gracias, para las pymes, pero, o sea, no en cuanto a seguir creciendo, porque es obvio, pero sino en cuanto a potencial a lo que pueden utilizar, como lo es el comercio electrónico, como lo son los servicios tercerizados, las 3PL. Ya hablamos que el asesoramiento es muy importante, es crucial, se podría decir, no solo en cuanto al tema financiero, para poder estar preparados al momento de solicitar un financiamiento y que vayan a ser aprobados y no rechazados, que como creo que alguien más también de las entrevistas ahí lo mencionaba, pero también sobre el cómo o cuál debe ser la estrategia de su comercio electrónico, ¿no? Y no solo el comercio electrónico, sino también desde el punto de vista logístico, ¿no? Logístico. ¿Cómo se va a manejar ese tema logístico? Es importante. Informático y todo. Vale la pena hacer la inversión en el consejo que otras empresas como nosotros lo pueden dar, porque se han tenido la experiencia no solo con empresas similares, sino a través de diferentes industrias
y empresas de diferentes tamaños. Claro. ¿Te parece si lo terminamos ahí, Germán? Porque si no podemos seguir hablando y hablando y hablando y hablando. Vamos a pasar de tiempo. Exactamente. Pero muy interesante haber charlado acerca de esto. Sí, y seguiremos con temas interesantes. Ojalá. Espero que así sea. Veamos qué sigue después. Una siguiente edición. Así es. Hasta luego. Saludos a todos.